Buen día, mis hermanos. Una vez más, bienvenidos a nuestra oración. Recuerden que siempre tratamos de comenzarla estando relajados, respirando profundo, y a veces yo no dedico tanto tiempo a ello porque espero que cada uno de ustedes lo haga con el tiempo que ustedes quieran. Incluso antes de comenzar la oración, pueden comenzar con este relajamiento, la respiración profunda, para que estén listos y luego ya comenzamos. Lo que quiero es aprovechar lo más posible estos 10 minutos para hablar con Dios, para leer algo de la palabra de Dios y meditarla también. Es mi intención dar una explicación sencilla de los evangelios o de las lecturas que estemos leyendo para que todos tengamos un poquito de más comprensión de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Es muchísimo lo que podría decir de cada cita, pero digo lo más esencial, lo básico, lo importante es que adquiramos algún crecimiento nosotros con la palabra de Dios y entendamos mejor lo que quiere decir. Entonces vamos a comenzar, mis hermanitos, respirando profundo, con mucha pausa, con mucha tranquilidad. Permite que entre en tu cuerpo todo el oxígeno, que el cuerpo se relaje, la mente se ponga atenta y todo nuestro ser relajarlo y prepararlo para Dios. Ese es el objetivo. Gracias, Señor, por permitirme esta oración. Gracias, mi Dios, porque me llamas a tu presencia. Cada vez que siento el deseo de orar, eres tú el que me estás llamando, Señor. Eres tú el que me está hablando. Y eso significa que me quieres, tienes deseos de estar conmigo, mi Dios, y que yo esté contigo. Eso es amor. Y te doy gracias infinitamente por tu amor incomparable, porque no importa cuáles sean mis defectos y debilidades, tu amor siempre está allí. Gracias, Señor. Vamos a leer y a meditar San Mateo capítulo 20, 24 al 34. Jesús está hablando de lo que implica ser humilde, seguidor de Dios y no querer gobernar a los demás o ser superior a los demás. Recuerden que en los versículos anteriores, Santiago y Juan, por medio de su madre, van y le piden a Jesús ser los primeros en su reino. Pensaban que Jesús iba a ser un rey mundano y querían ser las máximas autoridades. Entonces Jesús les hace entender que en primer lugar eso es el Padre el que lo da. Segundo, no saben lo que están pidiendo ustedes y no tienen idea cuál es el reino que Dios va a fundar. Entonces comienza Jesús a hablar, aprovecha la ocasión para explicarles cómo tiene que ser nuestra actitud con los demás, los seguidores de Jesús. La actitud de Jesús y sus seguidores es contraria a la actitud del mundo. Jesús va a aprovechar eso para decirlo. Dice así el Señor. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos, o sea, con Santiago y Juan, que le estaban pidiendo a Jesús, por medio de su madre, ser los primeros en su reino. Se enojaron los otros discípulos. Y sigue diciendo Mateo 20:25. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el último, su esclavo de los demás. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por una multitud. Hago una pausa en el versículo 28, mis hermanos. Está demasiado rico este texto, esta cita bíblica, o este pasaje bíblico. Sí es cierto, mis hermanos, la gente siempre ansía el poder. De hecho, se dice que los tres enemigos del alma, del espíritu que apartan al hombre o más del camino de Dios son dinero,
sexo y poder. Y van en las diferentes etapas de la edad de la persona. Primero, el joven busca sexo, el adulto busca dinero y la persona mayor busca poder. ¿Qué tentaciones más grandes? Sobre todo cuando esto se da fuera del contexto de Dios. Dios nos llama para vivir en un camino más limpio, más humilde, más sencillo, muy diferente a lo que el mundo quiere. Y Jesús está diciendo, eso hace la gente del mundo, querer tener poder unos sobre otros, dominarlos y hacerles sentir el poder. Pero entre ustedes tiene que ser al revés. El que quiere ser el mayor, hágase el menor. Y yo soy el ejemplo, dice Jesús. Yo no vine, y fíjense mis hermanos, Jesús siendo el mismo Hijo de Dios, no vine a ser servido, sino a servir. ¿Cómo le gusta a la gente que la sirvan, que la atiendan? Por eso mucha gente quiere tener poder. Mis hermanos, nuestra tarea es servir como Jesús. A eso somos llamados. Yo como sacerdote tengo que estar siempre atento a este punto de Jesús, porque las autoridades religiosas, y muchas veces mientras más alto puesto tengan en la iglesia, más susceptibles son a caer en esta tentación de ser servidos. Y puedes tener a obispos, a papas quizá en el pasado, no porque este es un hombre santo el que tenemos ahora, pero en siglos anteriores, sacerdotes que quieren a veces ejercer autoridad. No, mis hermanos, no. Somos los primeros que tenemos que ser servidores del pueblo de Dios. Fuimos llamados a ejercer un ministerio, un trabajo, una obra de salvación con Jesús. Con Jesús. Y Jesús nos acaba de decir, yo no vine a ser servido, sino a servir. Dios mío, hazme entender esto, que yo en donde trabaje, entre mis amigos y entre mi familia, no busque los primeros lugares, sino busque servirte a ti, Señor, te lo pido. Guíame, Señor, oriéntame para tomar esa actitud correcta que tú quieres que tengamos. Sigo leyendo el versículo 29. Al salir de ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. Bueno, mis hermanos, esto lo vamos a ver en la próxima oración, porque ya empieza otra parte del Evangelio de Jesús. Un milagro que hace a 2 ciegos. Vamos a quedarnos el día de hoy meditando con esto. Ser servidores, no ser autoridades o no querer ser mayores que los demás. Ser servidores. Jesús vino a hacer eso para nosotros. Vamos a hablar con Dios. Mi Dios santísimo y celestial, dame por favor esa luz, ese entendimiento para servirte como tú mereces, Señor, para poder hacer las cosas en beneficio de los demás que a ti te gusta que haga, para que antes que ver mi grandeza, mi poderío, mi fama, mi riqueza, vea el bienestar de los demás. Quiero cambiar, Señor, mi visión de la vida. No buscar mi grandeza, sino la tuya y la de mis hermanos. Te lo pido, Dios mío. Dame por favor esa luz. Dame esa humildad que necesito. Jesús, si el objetivo de todo cristiano es llegar a ser como tú, porque tú eres el modelo, ayúdame el día de hoy a entender esta parte tuya, Jesús, que no te interesa ser mayor, más respetado, más admirado o reconocido. Te interesa ver cómo ayudas a los demás. Que yo en mi vocación y en mi trabajo, Dios mío, busque esto, por favor. Recién celebrábamos el Día de los Médicos, de las enfermeras, enfermeros. Y qué vocación más hermosa han recibido estas mujeres y hombres de sanar y salvar a las personas, salvar sus vidas en este mundo. Es un ministerio hermosísimo que cuando se vive con entrega y dedicación, los médicos, las enfermeras y enfermeros
hacen tanto bien a la humanidad, hacen tanto bien a tanta gente. Y si son al estilo de Jesús, esos son los mejores médicos, las mejores enfermeras y enfermeros. Bueno, en la parte espiritual igual, mis hermanos, los que somos seguidores de Cristo, somos llamados a sanar y a salvar en la vida espiritual. Dios mío, me quedo en oración contigo y te pido que me ayudes a entender cómo en vez de buscar los primeros lugares, tengo que buscar el servir a los demás. Háblame, mi Dios. Habla, Señor, que tu siervo te escucha.